Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Esoterismo Tradicional y en esta ocasión vamos a continuar con la lectura de símbolos fundamentales de la ciencia sagrada de René Guénon, adentrándonos en el simbolismo del puente. Antes de nada me gustaría leeros un pequeño fragmento de un escrito celta del siglo XI llamado Branwen, hija de Lir. Señor, tú que conoces el privilegio de este río, nadie puede cruzarlo. No hay ningún puente que lo cruce. ¿Qué aconsejas que hagamos al respecto? No veo otra solución que esta, que aquel que sea el caudillo haga de puente. Yo seré el puente. Aquella fue la primera ocasión en que se pronunciaron estas palabras, y todavía hoy sirven de proverbio. Tendiéndose entre las dos riberas del río y sobre él dispusieron un cañizo. Las tropas lo cruzaron, pasaron por encima de su cuerpo. Como veis, el relato alude a la función pontifical, es decir, de la función de unir cielo y tierra. Sin más dilación, comenzamos. El simbolismo del puente. A pesar de haber hablado en diversas oportunidades sobre el simbolismo del puente, queremos añadir algunas otras consideraciones en conexión con un estudio de doña Luisa Coomaraswamy sobre este tema, donde insiste particularmente sobre un punto que muestra la estrecha relación de este simbolismo con la doctrina del Sutratma. Se trata del sentido original del vocablo setu, el más antiguo de los diversos términos sánscritos para designar el puente y el único que se encuentra en el Rig Veda. Dicha palabra deriva de la raíz si, ligar, significa propiamente vínculo. En efecto, el puente tendido sobre un río es lógicamente algo que vincula una orilla con la otra, pero hay en dicho término algo mucho más preciso. Imaginemos un puente elemental hecho de simples hilos que son su modelo natural más ortodoxo, o una cuerda atada, por ejemplo, a un par de árboles que crecen en las riberas y que quedan así efectivamente ligadas una a la otra por dicha cuerda. Las dos orillas simbolizan dos estados diferentes del ser, y es evidente que la cuerda es en tal caso lo mismo que el hilo que une esos estados entre sí, es decir, el Sutratma. El carácter de tal vínculo, tenue y resistente a un tiempo, es también una imagen adecuada de su naturaleza espiritual. Por eso, el puente, asimilado también a un rayo de luz, es frecuentemente en las descripciones tradicionales tan delgado como el filo de una espada, o bien, si es de madera, está formado por una sola viga o un solo tronco. Recordemos el doble sentido de la palabra inglesa beam, que designa a la vez viga y rayo luminoso. Tal estrechez revela el carácter peligroso de la vía, que además es la única posible. No todos logran pasarla, e incluso solo unos pocos la pueden recorrer sin ayuda y por sus propios medios. Tal es el privilegio exclusivo de los héroes solares en los mitos y cuentos donde figura el paso del puente. Siempre hay cierto peligro en el paso de un estado a otro. He ahí, como en tantos otros símbolos, el doble sentido benéfico y maléfico que tiene el puente y sobre el cual hemos de volver enseguida. Los dos mundos presentes en las dos orillas son, en el sentido más general, el cielo y la tierra, que al comienzo estaban unidos y fueron separados por el hecho mismo de la manifestación, cuyo dominio íntegro se asimila entonces a un río o un mar que se abre entre ellos. El puente equivale, pues, al pilar que une y separa cielo y tierra. En este sentido, es vertical, lo mismo que todos los demás símbolos del eje del mundo, por ejemplo, del eje del carro cósmico cuando sus dos ruedas representan del mismo modo el cielo y la tierra. Procede mentar aquí la tan socorrida prueba de la cuerda, según la cual una cuerda lanzada al aire permanece o parece permanecer vertical, mientras un hombre o un niño trepa por ella hasta perderse de vista. Aun si al menos en la mayoría de los casos se trata de un fenómeno de sugestión,
Ello importa poco desde el punto de vista adoptado, y con igual título que la ascensión por un mástil, no deja de ser una figura muy significativa de lo que estamos tratando. Madame Coomaraswamy señala que, si en algunos casos el puente se describe con forma de arco, lo que lo identifica más o menos explícitamente con el arco iris, esos casos están lejos en realidad de ser los más frecuentes en el simbolismo tradicional. Agregaremos que eso no está necesariamente en contradicción con la concepción del puente como vertical, pues según lo hemos dicho con motivo de la cadena de los mundos, una línea curva de longitud indefinida puede asimilarse en cada una de sus porciones a una recta que será siempre vertical, en el sentido de que será perpendicular al dominio de existencia atravesado por ella. Además, incluso cuando no hay identificación entre el puente y el arco iris, este no deja de considerarse un símbolo genérico de unión entre el cielo y la tierra. Esto establece igualmente la identidad del simbolismo del puente con el de la escala, sobre el cual hemos hablado en otra oportunidad. Así, el paso del puente es en definitiva el recorrido del eje, único medio de unión de los diferentes estados. La orilla de partida es este mundo, o sea, el estado en que se encuentra actualmente el ser que debe recorrerlo, y la orilla de llegada, después de haber atravesado los demás estados de manifestación, es el mundo principal. La primera es el reino de la muerte, donde todo está sometido al devenir, y la otra es el reino de la inmortalidad. Es evidente que en el simbolismo general del paso de las aguas, encarado como tránsito de la muerte a la inmortalidad, la travesía por medio de un puente o de un vado sólo procede cuando dicho paso se efectúa de una orilla a la otra, no así en los casos en que se remonta una corriente hacia su fuente, o al contrario, como el descenso de la corriente al mar, en los que el viaje debe cumplirse necesariamente por otros medios, por ejemplo, conforme al simbolismo de la navegación, aplicable, por cierto, a todos los casos. Recordábamos hace un momento que el eje a la vez une y separa el cielo y la tierra. Del mismo modo, el puente es real y verdaderamente la vía que une las dos orillas y permite pasar de una a otra, y también es un obstáculo colocado entre ellas, lo que evoca su carácter peligroso. Carácter, por cierto, implícito en la palabra setu, que es una ligadura en dos sentidos, lo que vincula dos cosas entre sí, pero también una traba en la cual se halla preso un ser. Una cuerda puede tener asimismo ambos fines, y el puente aparecerá así bajo una u otra faceta, o sea, como benéfico o como maléfico, según que el ser logre flanquearlo o no. Puede observarse que el doble sentido simbólico del puente estriba en que se puede recorrer en las dos direcciones opuestas, aunque por supuesto solo deba cruzarse en una, en aquella que va de esta orilla a la otra orilla, pues todo retroceso constituye un peligro que hay que evitar. De ahí las alusiones tan frecuentes en los mitos y leyendas, de diversa índole, al peligro de volverse en medio del camino y de echar la vista atrás. Excepción hecha del ser que, liberado ya de la existencia condicionada, puede en adelante moverse con libertad a través de todos los mundos, y para el que semejante retroceso es mera apariencia. En cualquier otro caso, el tramo del puente ya recorrido debe perderse de vista y hacer como si no existiera, del mismo modo que la escala simbólica se considera siempre asentada en el terreno donde se encuentra actualmente el ser que sube por ella, mientras que su parte inferior desaparece para él a medida que efectúa su ascenso. Hay aquí una reabsorción del eje por el ser que lo recorre, según lo hemos explicado ya en la Gran Tríada, libro al que nos remitimos para otros puntos conexos, en particular el de la identificación de ese ser con el eje mismo, cualquiera que sea el símbolo que represente a este último. También, por consiguiente, su identificación con el puente, lo que da el verdadero sentido de la función pontifical. A ello alude, entre otras fórmulas tradicionales, esta frase del Céltica, citado como lema por la señora Coomaraswamy: quien quiera ser jefe debe ser puente.
mientras el ser no haya llegado al mundo principal, de donde podrá luego descender a la manifestación sin ser de ninguna manera afectado por ella, la actividad sólo puede llevarse a cabo en sentido ascendente. Para todo aquel que se apegue a la vía por la vía misma, confundiendo el medio con el fin, esa vía se convertirá en un obstáculo en lugar de guiarlo a la liberación, la cual conlleva una continua destrucción de los lazos que lo atan a los estadios recorridos ya, hasta que el eje se reduzca finalmente al punto único que lo contiene todo y que es el centro absoluto del ser.